Sí, doctor. Ok, muy bien. Empezamos la grabación. Es corta la clase realmente. Caso número 1, caso clínico número 1. Se trata de Amelie, femenina de 22 años, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien fue asaltada el 20 de septiembre del año 2019 en el centro de la ciudad. Fue amenazada con puñal y pistola por dos individuos que se le acercaron en una motocicleta y mientras era despojada de sus pertenencias fue manoseada por uno de los delincuentes y como refirió a ella, sintió que la iban a matar. Vivió ese evento con mucho miedo y los asaltantes le ordenaron caminar sin ver hacia atrás, lo que le generó terror pues sintió que le iban a disparar por la espalda. Amelie no volvió a ser la misma después del asalto. Pasa nerviosa, se asusta cada vez que escucha una motocicleta, se irrita con facilidad, pasa a la defensiva, evita lo más que pueda transitar por la calle donde fue atacada. Cuando lo hace, rara vez, siente mucho temor y le pide a los compañeros que le acompañen, pues frecuentemente le atacan intrusivamente los recuerdos e imágenes de lo sucedido. Tiene dificultades para poder dormir. Cuando lo hace, tiene pesadillas frecuentes con lo ocurrido. Pasa desconcentrada, aislada y como fría, incluso con el novio. Cuando le han preguntado sobre lo sucedido, se da cuenta que no recuerda completamente los hechos. Bien, ¿qué cuadro podría ser este? Trastorno de estrés postraumático. Correcto, muy bien, trastorno de estrés postraumático. Diferencia entre trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. Bueno, el tiempo después del evento. Eso es lo principal sería. El estrés agudo es hasta 29 días después del evento. Correcto. ¿Y el trastorno de estrés postraumático? Pues más de 29 días. Más de 29 días. Otra diferencia podría ser que un trastorno de estrés agudo se puede dar en cualquier persona, aún sin antecedentes psiquiátricos. ¿Me entiende? Cualquiera está expuesta a un trastorno de estrés agudo. Ok. Y alguien con trastornos psiquiátricos previos ya de base es mucho más vulnerable para poder desarrollar trastorno de estrés postraumático. Bien. ¿Qué más dice este caso? ¿Cuál considera ser el posible diagnóstico de Amelie? Ya dijeron, trastorno de estrés postraumático, me parece bien. Mencione dos posibles diagnósticos diferenciales de trastorno de estrés postraumático. A ver, tal vez uno me puede decir uno y así vamos rotando. Trastorno de adaptación. Vamos a ver, vamos con trastorno de adaptación, me parece muy bien. ¿Cómo podríamos diferenciar trastorno de adaptación del trastorno de estrés postraumático? El trastorno de adaptación normalmente se presenta después de algún evento, como ruptura de alguna relación o algún divorcio para ciertas personas. ¿Quién está describiendo el trastorno de adaptación por ahí? Yo, doctor Jorge Sosa. Jorge Sosa, muy bien, Jorge. Ok, el trastorno de adaptación, como bien lo menciona Jorge, es un trastorno que se da por un cambio biográfico que puede ser común y a que a cualquier persona le puede suceder. No es algo trascendental, no es algo extraordinario. En cambio, en el trastorno de estrés postraumático es un evento que el paciente puede vivir, puede experimentar, puede ser testigo o la transmisión oral también es importante en el trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo lo va a percibir esta persona que sufre trastorno de estrés postraumático, este evento, como algo catastrófico que pone en riesgo su vida o la vida de otras personas, principalmente de seres queridos? Esto es una gran diferencia entre el trastorno de adaptación y el trastorno de estrés postraumático. Un trastorno de adaptación, la gente, el resto de la población puede decir, qué raro que este hombre o que esta mujer esté en esa situación, si lo único que le sucedió fue que rompió con el novio o que se divorció. Pero
El trastorno de estrés postraumático, cualquiera diría, sí, si alguien hubiese vivido esto, este incendio, este terremoto, esta inundación, este huracán, cualquiera, yo me hubiese puesto igual, así como se está poniendo esta persona, de haber vivido lo que él vivió. Alguien mencionó ahí por psicosis. ¿Quién mencionó psicosis? Crisia, doctor. Crisia, muy bien. ¿Cómo podríamos diferenciar psicosis de trastorno de estrés postraumático? No sé, con las alucinaciones. Bien, el paciente con estrés postraumático podría tener alucinaciones. Ajá. No, creo que no. Creo que es lo que sí, sí puede tener. Sí puede tener alucinaciones, podría tener alucinaciones. De hecho, si ustedes miran algunas películas de veteranos de guerra, ellos pueden tener esa sensación de que están todavía en medio de un campo de concentración. Y de ahí que puedan también tener como ideas delirantes de persecución y de daño y pueden agarrar una pistola o un arma y empezar a hacer disparos. No sé si han escuchado las noticias en los canales de Estados Unidos, cómo aparece que después de que sobrevivieron a la guerra de Vietnam, que no creo que eran sobrevivientes, o que vivieron la guerra de Afganistán o del Golfo Pérsico, después desarrollan este tipo de comportamientos. Forma de poder diferenciar la psicosis de un trastorno de estrés postraumático. No necesariamente en la psicosis va a haber un evento extraordinario que lo provoque. En el trastorno de estrés postraumático pueden haber síntomas psicóticos, sí, pero no va a ser la sintomatología más importante. En cambio, en la psicosis sí lo es. En la psicosis no necesariamente tiene que haber un evento extraordinario, pero sí las alucinaciones, las ideas delirantes, es lo más rico en el cuadro clínico del paciente con psicosis. ¿Me siguen? Otro diagnóstico diferencial. Considerando el cuadro, sin solo considerar el tiempo, sería también el trastorno de estrés agudo. Correcto, y ahí lo mencionaron, que la diferencia va a ser el tiempo de evolución. Trastorno de estrés agudo, menos de 29 días. Trastorno de estrés postraumático, más de 29 días. El tiempo de evolución. Bien. Y el otro diagnóstico diferencial podría ser el trastorno obsesivo compulsivo, que también va a haber conducta evitativa, sí. También van a haber síntomas de ansiedad. Pero lo que no va a haber en el TOC va a ser la presencia de un evento traumático o una situación extraordinaria que ponga en peligro realmente la vida del paciente. En el trastorno de estrés postraumático sí se da. En el trastorno obsesivo compulsivo son pensamientos intrusivos que el paciente los va a vivir como propios y cuya significativo o significación solo es pertinente al paciente en sí. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, ¿Dudas? Sí, doctor. ahorita acaba de aclarar la que tenía. Ok, muy Yo bien. tengo una pregunta. Mándeme. El trastorno de adaptación, usted en clase mencionó que podía mejorar en 3 meses con tratamiento. Podría Pero, ser. ¿cuánto podría durar si no se trata? Ok, podría ser, bueno, se los pongo así. Hay gente que lamentablemente no se adaptan a Tegucigalpa y se tienen que regresar después de estudiar 6 meses, de estudiar 1 año en Tegucigalpa y se regresan a sus pueblos porque no se pueden adaptar. También tiene que ver qué tanto se puede adaptar una persona a un cambio biográfico. Va a depender de la línea de vida de cada quien, de los mecanismos de defensa y de las redes sociales que pueda conseguir. Si alguno de ustedes es de fuera de Tegucigalpa y se vinieron a vivir aquí por cuestiones de estudio, al principio se les pudo haber sido difícil adaptarse a Tegucigalpa, a este hoyo. Pero de repente cuando empezaron a crear redes de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, conocieron a un muchacho, conocieron a alguna muchacha, les simpatizó en la casa donde viven, empezaron a conocer más compañeros o más amigos o vecinos o la familia donde viven, los empezaron a atender de una forma mucho más familiar. Entonces todo eso va a favorecer para que esta persona se adapte a la ciudad
o al lugar o a la situación nueva. En cambio, si la persona no tiene esas habilidades sociales, probablemente este trastorno de adaptación puede prolongarse 3, 4, 5, 6 meses a lo largo. Y hay algunas personas a los 6 meses se pueden adaptar o se regresan a sus lugares. Por ejemplo, hay gente que dice que, vaya, al principio ustedes lo pueden notar, cada vez que tenían oportunidad de irse para su pueblo, para su ciudad, se iban al inicio de vivir aquí en Tegucigalpa. Con el tiempo hay gente que se va en las vacaciones de diciembre, no se va en la primera, no se va en la segunda semana, se va prácticamente ahí a finales de la tercera, justo el 24 de diciembre. Entonces, va a ir variando esa situación dependiendo de las habilidades sociales que pueda tener y las redes de apoyo. Yo le diría que unos 3, 6 meses por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias, doctor. Enumero 2 posibles comorbilidades que esta paciente podría presentar de no recibir tratamiento. El abuso y dependencia al alcohol. Correcto. Abuso y dependencia al alcohol, abuso y dependencia a drogas. ¿Qué más? Fobias. Fobias simples o fobias específicas y fobia social. Depresivo mayor. Confinamiento. Trastorno depresivo mayor es otro trastorno. Incapacidad laboral. Estamos hablando ahí, el confinamiento, la dificultad laboral podría ser más bien como consecuencias o complicaciones. Yo estaba hablando de posibles comorbilidades. Ya mencionaron las fobias, que puede ser fobia específica, fobia simple o fobia social. Mencionaron el abuso de alcohol y de drogas. Mencionaron el trastorno depresivo mayor. Muy bien. En la mujer, Trastorno de pánico. trastorno de pánico también puede estar relacionado. El episodio depresivo mayor se presenta tanto en hombres como mujeres como comorbilidades del trastorno de estrés postraumático. En la mujer son frecuentes las fobias específicas, las fobias simples o las fobias sociales, el abuso de dependencia de alcohol y de drogas. También el trastorno por pánico en la mujer. En cambio, en los varones es más frecuente el trastorno depresivo mayor, siempre el abuso de alcohol y de drogas, pero en los varones se pueden presentar los trastornos de conducta. Y estos trastornos de conducta se pueden relacionar con crisis abruptas de violencia, ¿verdad? Que pueden provocar la muerte de las personas, de vecinos, de públicos, de individuos desconocidos. Hay historias de que, por ejemplo, un hombre, un veterano, un sobreviviente de la guerra, entró a un cine y que provocó la muerte de varias personas al disparar dentro de esa sala de cine. Entonces, algo así, jóvenes, es como yo he planteado los exámenes en la forma presencial. Vamos haciendo una descripción de los casos. Bien. Ahora vamos a ver, ¿cuál sería el psicofármaco, nombre y rango de dosis terapéutica de elección para dicho trastorno mental? No se peleen. ¿Sería el uso de benzodiazepinas, doctor? Ajá, ¿cómo? Como la clonazepam. La clonazepam, ¿como tratamiento de primera línea? Creo que sería acompañante. Como acompañante, muy bien. Entonces deme uno de primera línea. O alguien que le ayude ahí. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ok, muy bien. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La ventaja es que estos tienen un amplio espectro de utilidad
puede atender el trastorno de estrés postraumático, pero también las comorbilidades, el amplio rango de edad en que se pueden utilizar los SIRS, que podemos empezar con niños hasta adultos de más de 100 años, las pocas interacciones medicamentosas que pueden haber, los efectos adversos son mucho más benignos probablemente que el resto de antidepresivos. La otra, que en casos de riesgo suicida, el paciente con IRS, pese a una sobredosis, hay poco riesgo de muerte por sobredosis en caso de los IRS. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir de los IRS? ¿Alguien recuerda algo que me olvidó? Se tolera muy bien por vía oral. La fluoxetina es la primera que se inventó allá por la década de los 80. Es la que tiene más estudios en cuanto a la eficacia en niños, en adolescentes y en adultos. Algunos tips que mencioné en la clase pasada. Los más estudiados es la fluoxetina. La que se puede utilizar en un amplio rango de edad probablemente sea la sertralina, tanto en niños y en adultos, principalmente en comorbilidades, principalmente en pacientes posinfartados. La sertralina puede ser de mucha utilidad. De los IRS, uno de los más selectivos y con menos interacciones con otros neurotransmisores podría ser el escitalopram. Y hay un IRS específico para el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Alguien recuerda cuál es ese IRS? Cuya utilidad específica es para TOC. La clomipramina. Ese es un tricíclico. Ah, ok. Fluvoxamina. Fluvoxamina, correcto, muy bien. Es de 100 a 200 miligramos, parece. En casos de TOC, sí. Sí. Bien, aquí tenemos cuál sería el psicofármaco, nombre, rango de dosis terapéutica de elección para dicho trastorno mental. Sertralina de 50 a 200 miligramos. Les estoy poniendo las posibles, no es que vamos a utilizar todos de un solo, sino que los posibles medicamentos. Tenemos sertralina de 50 a 200 miligramos, fluoxetina de 20 a 80 miligramos, escitalopram de 10 a 20 miligramos, paroxetina 20 a 60 miligramos diarios. Cualquiera de esos 4 que ustedes utilicen podría beneficiar al paciente de trastorno de estrés postraumático. Ojo, paroxetina se utiliza en mayores de 18 años. ¿De acuerdo? No está indicado para niños y adolescentes por el riesgo que se vio al inicio de aparecer la molécula de aumento de riesgo suicida e intentos y suicidios consumados en este grupo etario. Otro de paroxetina. En pacientes con hiperplasia prostática benigna, con pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, probablemente la paroxetina no es un medicamento de utilidad en estos casos, porque lo que va a hacer es que va a provocar mayor retención urinaria, va a provocar estrechamiento del glaucoma de ángulo estrecho ya, y va a empeorar las molestias en el paciente. Entonces, ahí, es de amplia gama, fluoxetina y sertralina. Pacientes con comorbilidades y trastorno de estrés postraumático, sertralina y escitalopram. ¿Bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Enumera 3 efectos adversos importantes de dicho fármaco que usted eligió. Efectos gastrointestinales. Molestias gastrointestinales como náuseas, como pirosis, como diarrea, evacuaciones diarreicas, evacuaciones pastosas. Por ejemplo, con paroxetina podríamos tener estreñimiento, ¿verdad? ¿Algún otro efecto adverso que ustedes recuerden? La Mareos.
mareos que podrían presentarse al inicio de los medicamentos. ¿Cómo podríamos mejorar esto de los mareos? Probablemente utilizando dosis más pequeñas. Por ejemplo, en vez de utilizar 50 de sertralina, podríamos utilizar 25. En vez de utilizar 20 miligramos de fluoxetina, podemos iniciar con 10. Igual con el citalopram, 2.5 o 5 miligramos. Y por paroxetina con 12.5 o 10 miligramos. ¿Otro efecto adverso? Trastornos de sueño. Trastornos de sueño, muy bien. Eso también podría presentarse. La mayor parte de pacientes podrían presentar insomnio. De ahí la recomendación, principalmente con sertralina, con fluoxetina. Podrían presentar insomnio. De ahí la importancia de dar el medicamento por la mañana. Algunos pacientes pueden provocar somnolencia, principalmente con el citalopram y paroxetina. Entonces ahí podríamos indicarlo por la noche. Otros efectos adversos relacionados con el sueño serían como sueños muy vívidos, principalmente con fluoxetina. Síndrome de piernas inquietas. Y también podría provocar postezos, pero esto no es por efecto de sedación ni por sueño, sino por un efecto central, a nivel central, mejor dicho, en hipotálamo. Bueno, los efectos adversos que podemos mencionar, aquí se los menciono todos para que ustedes recuerden: náuseas, vómitos o diarrea, dolor de cabeza, aunque el 21% de los pacientes podrían responder muy bien a la utilización de IRS para prevenir crisis de migraña. Sequedad de boca, principalmente con paroxetina, insomnio, nerviosismo, agitación o desasosiego las primeras semanas, primera y segunda semana de iniciar el tratamiento, por lo que se recomienda la utilización de benzodiazepinas al inicio del tratamiento. Problemas sexuales, ya los mencioné al inicio, como disminución del deseo sexual, dificultad para alcanzar el orgasmo o incapacidad para mantener una erección, disfunción eréctil, repercusión en el apetito. Inicialmente, como lo mencioné, una pérdida del apetito, disminución de peso, pero con el paso del tiempo el paciente puede incrementar su peso hasta 9 kilogramos después de iniciar el tratamiento, ya por las 8 semanas de tratamiento. Bien, entre otros efectos adversos. El paciente se queja de mucha ansiedad, de insomnio e hipervigilancia, requiere una benzodiazepina que le ayude a contrarrestar dichos síntomas. ¿Qué benzodiazepina y en qué dosis usted le indicaría? Alguien mencionó clonazepam. Muy bien. ¿Me podría recordar la dosis de clonazepam? 2 miligramos, doctor. 2 miligramos podría ser de 0.5 a 2 miligramos, dosis máximas. De clonazepam podría decirles de 3 a 4 miligramos. Aunque hay pacientes que tienen una resistencia y pueden llegar, yo he tenido pacientes que me han llegado, que han logrado tomarse 6 miligramos de clonazepam y sin mayores efectos adversos. Otra podría ser el alprazolam, de 0.5 miligramos a 6 miligramos, lorazepam en dosis de 1 miligramo a 6, 9 o incluso en 12 miligramos. Para casos de catatonia se han utilizado 12 miligramos. Esos podrían ser como la benzodiazepina de utilidad. Bien, si tienen un paciente con insuficiencia hepática, ¿qué benzodiazepina utilizarían? Esos tips se los di la clase pasada, creo. Lorazepam. Lorazepam, correcto, porque este no tiene metabolismo hepático. Eso es una ventaja que puede ayudar al paciente. Bien, si es un paciente que duerme bien y tiene síntomas de ansiedad, ¿qué benzodiazepina le podrían indicar? Alprazolam. Alprazolam, muy bien. Y si es paciente con ansiedad y insomnio, ¿qué benzodiazepina le van a dar? Probablemente diazepam o clonazepam. ¿Cuánto tiempo es recomendable utilizar benzodiazepinas para reducir el riesgo de dependencia física o provocar síndrome de abstinencia? Más de 2 semanas. Menos de 7 semanas. Menos de 7 semanas para reducir el riesgo de dependencia física o psicológica. Y para manejo de insomnio, que a veces el paciente se queja únicamente de insomnio, probablemente la indicación podría ser menos de 7 a 10 días en caso de insomnio. Porque ahí, en esos 7 días, probablemente el paciente va a dormir y vamos a poder descubrir realmente cuál es el diagnóstico de este paciente, porque insomnio primario es bien raro encontrar.
Entonces ahí les menciono alprazolam de 0.5 a 6 miligramos, clonazepam de 0.5 a 4 miligramos y lorazepam de 1 a 6 miligramos. Enumere 3 efectos adversos de dicho fármaco, de las benzodiazepinas. ¿Alguien las recuerda? Bueno, la sedación está de más mencionarla. La sedación es uno de los efectos más importantes también. Efecto adictivo. La dependencia, que no todos van a tener dependencia, pero sí puede provocar, principalmente en aquellos que son adictos a drogas, adictos al café, adictos a la Coca-Cola, adictos a los juegos de azar, son mucho más vulnerables. ¿Alguien más por ahí? Ataxia. Ataxia, que se puede dar en el 1 o 2%. Ataxia, somnolencia, amnesia anterógrada y sedación. La amnesia anterógrada, jóvenes, no es que se la va a olvidar dónde vive, cómo se llaman ni cómo se llaman ustedes, no. Son como pequeños olvidos, pero que pueden generar incomodidad en los pacientes. Muy bien. Ahorita me voy a desconectar para volverles a enviar la invitación porque ya se me va a acabar el tiempo. Ya les mando la invitación de nuevo.